Vamos ahora a considerar cómo se pueden modificar las decisiones riesgosas. Recuerden que cuando introducimos la incertidumbre al proceso de toma de decisiones, teníamos dos elementos. Elemento subjetivo, que depende de las preferencias de los individuos. Pero yo no puedo esperar cambiar la forma en que la gente es y cómo toma decisiones. Pero por el otro lado, tengo el elemento objetivo, que lo relacionamos a las loterías. Y ahí es donde tengo la oportunidad de modificar las decisiones. ¿Por qué razón quisiéramos modificar las decisiones? Desde una perspectiva económica, es posible que busquemos el beneficio de las personas. Puede ser un argumento de política pública, que queremos modificar el comportamiento de las personas para llevarlos a un nivel de bienestar mayor. O queramos desincentivar ciertos comportamientos. Desde la perspectiva financiera, muchas veces lo que queremos es llevar a los individuos a que estén dispuestos a jugar ciertas loterías, donde estas loterías van a representar una estructura de precios que independientemente de las preferencias personales que yo tenga sobre los activos financieros, me lleven a estar de acuerdo y a estar de acuerdo cómo se generan los precios de los diferentes activos. Esto va a ser un elemento fundamental para un teorema muy importante en finanzas que nos permite generar una forma de darle precio a los activos que todos estemos dispuestos a aceptar independientemente de nuestras preferencias de riesgo sobre ese activo en particular. Esto va a ser muy importante más adelante. Como mencionaba, es esta parte objetiva que necesitamos modificar para que la gente cambie o modular las decisiones de las personas. Y eso recuerden que tiene que ver con las loterías. Y recuerden que las loterías tienen dos elementos importantes. Y a esos dos elementos es que vamos a generar las modificaciones. El primero son los pagos. Es el valor de las realizaciones. ¿Cómo podemos modificar esos pagos? Desde una perspectiva económica, podemos introducir impuestos para cambiar el valor de los pagos de las loterías, pero también podemos introducir subsidios para cambiar el valor del pago de las loterías. O la alternativa es modificar el segundo elemento que nos caracteriza en la lotería, y son las probabilidades. Podemos de alguna manera ajustar las probabilidades para perturbar las decisiones que toman las personas. Vamos a introducir un elemento que se conoce como el equivalente certero en una lotería. La definición del equivalente certero es un pago de la lotería que me va a proporcionar el mismo valor, la misma utilidad que me hubiera generado jugar la lotería. Entonces, por un lado, tengo un pago seguro que voy a recibir sin ninguna incertidumbre. Y por el otro lado tengo el pago de la lotería, donde el pago de la lotería tiene una incertidumbre porque tiene unas probabilidades asociadas a ellas. Entonces, cuando yo hablo de un equivalente certero es porque estoy seguro que con probabilidad del 100% voy a recibir ese pago. ¿Cuál es la ventaja de tener este concepto? La ventaja es que si yo logro encontrar un pago seguro que sea igual al pago de la lotería, voy a lograr que el individuo sea indiferente a recibir este pago seguro o jugar la lotería. Y de esa manera puedo tratar de incentivar a que juegue la lotería o desincentivarlo a través de este pago seguro. La identificación del equivalente certero va a ser un elemento importante
para modificar las decisiones de los individuos con respecto a las loterías. También podríamos verlo como el máximo valor que está dispuesto a pagar por jugar la lotería. Ahora, ¿cómo calculamos el equivalente certero? Podemos tomar esa definición donde mencionábamos que era un valor o un valor que debo pagar que lo deje equivalente en términos de utilidad a jugar la lotería. Entonces puedo definir, por un lado, el valor de la utilidad esperada como la expectativa de la utilidad esperada de jugar esa lotería A, y por el otro lado voy a tener el valor de la utilidad sobre un valor que vamos a denominar CE, por Certain Equivalent en inglés, y vemos que ambos son iguales. Eso quiere decir que son equivalentes. Entonces, ¿cómo voy a estimar ese valor CE? Pues muy sencillo. La función de utilidad es una función que me da un mapa de el valor de la lotería, de los pagos de la lotería a útiles. Entonces yo puedo utilizar la ecuación anterior y calcular el inverso de la función de utilidad para recuperar lo que es el equivalente certero. Esto lo que requiere es que exista ese inverso de la función de utilidad. Ahora vamos a ver cómo puedo representar diferentes tipos de actitudes con respecto a través del riesgo utilizando el mecanismo de la función de utilidad. Como es un mapa, yo puedo definir diferentes mapas que me reflejen diferentes actitudes subjetivas con respecto al riesgo implícito de una lotería en particular. Podemos definir una función de utilidad y la vamos a definir como cóncava si tenemos dos elementos que existan en su dominio x1 y x2, que existan en ese intervalo, el intervalo A a B, y vamos a definir un valor arbitrario lambda, donde ese valor arbitrario lambda va a estar definido entre 0 y 1. ¿Por qué queremos ese valor arbitrario definido entre 0 y 1? Porque recuerden que la probabilidad vive entre 0 y 1. Si podemos establecer que la composición lineal entre la utilidad que me genera x1 y la utilidad que me genera x2 es menor o igual que la utilidad de la composición lineal de esos pagos, entonces puedo decir que la función es cóncava. Otra forma de verlo es que si tengo una función de utilidad cóncava, el valor esperado de jugar la lotería, que es la utilidad esperada, que está a la izquierda del signo, va a ser menor o igual que la utilidad del valor esperado de la lotería. Más adelante vamos a ver una gráfica para que quede más claro cuál es la diferencia cuando estamos comparando la utilidad esperada con respecto a la utilidad evaluada en el valor esperado de la lotería. Y esto va a ser clave porque nos va a distinguir lo que son las funciones cóncavas de las funciones convexas. Porque en las funciones convexas tenemos lo contrario. Vamos a tener que la utilidad del valor esperado es mayor que la utilidad esperada. Este tipo de funciones de utilidad nos van a definir unas actitudes frente al riesgo. Entonces, si por un lado tenemos una función de utilidad cóncava, y vamos a ver que eso también implica que el equivalente certero va a ser menor o igual que el valor esperado de la lotería,
definimos que el agente es averso al riesgo. Si por el otro lado tenemos una función de utilidad convexa y que el equivalente certero es mayor o igual que el valor esperado de la lotería, tenemos un individuo que es amante al riesgo. Por último, si tenemos una función que es tanto cóncava como convexa, por ejemplo una función lineal, entonces tenemos un agente que es neutral al riesgo. Esto también implica que el equivalente certero va a ser igual al valor esperado de la lotería. Aquí tenemos una lotería donde tenemos un pago bajo representado por X1, un pago alto representado por X2, donde naturalmente X2 es mayor que X1. X1 sucede con una probabilidad P y X2 sucede con una probabilidad 1 menos P. En el eje X tenemos los pagos, el valor esperado de esta lotería. Y en el eje Y vamos a tener el valor de utilidad de los pagos de la lotería. Entonces vamos a tener aquí la utilidad, por ejemplo, en este punto, la utilidad de recibir el valor bajo de la lotería, la utilidad de recibir el valor alto de la lotería, y tenemos una función de utilidad que se caracteriza por ser cóncava. Entonces, evaluamos. Este punto representa el valor esperado de el pago promedio de la lotería. Lo tenemos acá. Luego podemos calcular el valor esperado de la lotería como la combinación lineal del pago bajo y el pago alto evaluado en la función de utilidad. Esta sería esa combinación lineal que sería equivalente al valor esperado de la utilidad y nos da este punto acá. Entonces, dadas las características de la función de utilidad cóncava, vemos que el valor esperado de jugar la lotería es menor que la utilidad del valor esperado que nos da esa lotería. Entonces, esto es lo que nos caracteriza este tipo de preferencias de aversión al riesgo, donde definitivamente la utilidad esperada de jugar la lotería es menor que la utilidad que representa el pago de esa lotería. Adicionalmente, podemos ver que en este caso, lo que sería el equivalente certero, que es ese pago que sucede con probabilidad igual a 1, que nos hace indiferentes de jugar la lotería en términos de utilidad, porque si yo evalúo la utilidad del equivalente certero, nos va a dar este punto, que es exactamente igual a la utilidad que nos genera jugar la lotería. Y vemos en este caso que para una función de utilidad cóncava que representa aversión al riesgo, el equivalente certero es menor que el valor esperado de los pagos de la lotería. Así podemos visualizar cómo las características de la función de utilidad representan adecuadamente el sistema de preferencias que tiene el agente.